Hola a todos. A ver, hay una pregunta que nos ha acompañado desde siempre, una de las más fundamentales. ¿Cómo es que sabemos las cosas? Hoy vamos a hacer justamente eso, un viaje al corazón de esa pregunta, explorando las grandes ideas que han intentado darle respuesta. Y miren, todo arranca con esta cuestión que parece súper sencilla, pero que es la base de todo. ¿El conocimiento es algo que nace en nuestra mente, de la pura lógica, o se va construyendo poco a poco con lo que vemos, oímos y tocamos? Esta es, digamos, la primera gran grieta que dividió la historia del pensamiento. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El campo que estudia todo este asunto se llama epistemología. Y para que se entienda, pensemos en algo simple. El sol calienta la piedra. ¿Ok? Lo sabemos porque lo sentimos, ¿verdad? Ponemos la mano y listo. Es experiencia pura. Pero esa frase también habla de causa y efecto. Y esa es una idea, un concepto que procesa nuestra mente. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La sensación o la idea? Y esta duda nos pone justo en medio de un debate, un verdadero duelo de titanes que ha marcado la filosofía por siglos. De un lado del ring, los que le apuestan todo al poder de la mente, y del otro, los que dicen que la única verdad es la que nos llega a través de los sentidos. Y aquí están, los dos pesos pesados de esta contienda. Por un lado, el racionalismo, que defiende a capa y espada que la razón es la fuente principal de todo conocimiento. Y en la otra esquina, el empirismo, que insiste en que no, que todo, absolutamente todo, tiene que pasar primero por el filtro de la experiencia. Son dos maneras completamente distintas de ver el mundo. Los racionalistas dicen que para que algo sea conocimiento de verdad, universal, tiene que venir de la lógica, no de los sentidos que a veces nos engañan. Un ejemplo que daban era, todos los cuerpos ocupan un espacio. No necesitas medir todos los cuerpos del universo para saber que es verdad. Es algo que se deduce con el pensamiento. Platón, que fue uno de los grandes, creía que nuestra alma ya conocía estas verdades perfectas antes de nacer. Y del otro lado tenemos a gente como John Locke y su empirismo. Para ellos la cosa es muy diferente. Creen que la mente humana al nacer es como una tabula rasa, o sea, una hoja completamente en blanco. Y es la experiencia, lo que vivimos y sentimos, lo que va escribiendo en esa hoja y llenándola de conocimiento. Pero claro, una división tan radical, pues era difícil de sostener. La historia nunca es tan blanco y negro, ¿verdad? Así que no tardaron en aparecer filósofos que dijeron, oigan, un momento, ¿y si no tenemos que elegir? ¿Y si se necesitan las dos cosas? El primero en intentar construir este puente fue Aristóteles, con lo que llamamos intelectualismo. Su idea era que, sí, la experiencia nos da el material en bruto, como las imágenes de las cosas, pero es nuestro intelecto, nuestra razón, la que trabaja con ese material para sacar de ahí los conceptos, la esencia de lo que son las cosas. Y siglos después llegó Immanuel Kant y le dio una vuelta de tuerca increíble a todo esto con su a priorismo. Él propuso que nuestra mente no es una hoja en blanco, pero tampoco viene con todo el conocimiento ya dentro. Más bien, es como si viniera con un software preinstalado, unas categorías como el espacio, el tiempo, la causalidad. Estas categorías son como unas gafas que nos ponemos y que le dan forma a todo lo que percibimos. O sea, no vemos el mundo tal cual es, sino como nuestra mente nos permite verlo. Y claro, una pregunta lleva a la otra. Si ya estamos discutiendo sobre cómo conocemos, es inevitable terminar preguntándose, bueno, ¿y qué es lo que podemos conocer? ¿De qué está hecha la realidad en el fondo? Y esto nos abre la puerta a otro choque de gigantes. Por un lado, el materialismo, que nos dice que todo, absolutamente todo, es materia y energía. Y por el otro, el idealismo, que defiende que lo fundamental no es la materia, sino las ideas, la conciencia, lo mental. El materialismo es una idea viejísima, ¿eh? Ya desde los antiguos griegos como Demócrito se decía que todo estaba hecho de átomos, y ha evolucionado hasta llegar a versiones más modernas, como la de Marx y Engels, que veían la realidad material y sus conflictos como el motor que mueve la historia. En la otra vereda, el idealismo nos presenta una idea que de verdad te vuela la cabeza. Y sí, otra vez Kant es protagonista aquí. Él argumenta que solo podemos conocer los fenómenos, o sea, las cosas tal como se nos aparecen a nosotros, filtradas por nuestra mente. Pero la cosa en sí, la realidad cruda, independiente de nosotros, esa es para siempre inalcanzable. Y en medio de estas dos posturas tan extremas aparece el realismo, que es, digamos, la visión del sentido común. Lo que dice es muy simple, las cosas existen allá afuera y punto. Tienen sus propiedades y existen independientemente de que alguien las piense o las perciba. Una silla sigue siendo una silla aunque nadie la esté mirando. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, porque todas estas discusiones no se quedaron en el aire.
Conforme avanzamos a la era moderna, la búsqueda de conocimiento se volvió mucho más metódica, mucho más formal. Los siglos XIX y XX fueron una verdadera explosión de nuevas corrientes. Surgió el positivismo que puso toda su fe en la ciencia. Luego, como reacción, la fenomenología giró la cámara hacia adentro, para estudiar la experiencia subjetiva. Y también la hermenéutica, que se enfocó en un problema nuevo: ¿cómo funciona el acto de interpretar? Hablemos del positivismo de Auguste Comte. Su misión era hacer una limpieza radical en la filosofía. Su lema era: si no se puede observar, medir y comprobar científicamente, entonces no es conocimiento válido. Solo cuentan los hechos, los datos, lo positivo. Y si el positivismo les pareció estricto, esperen a conocer su versión más radical, el positivismo lógico. El Círculo de Viena llevó la idea al extremo con su principio de verificación. Para ellos, una afirmación como «el alma es inmortal» no es ni verdadera ni falsa. Es, literalmente, un sinsentido, porque no hay manera de comprobarla con la experiencia. Es como decir, los unicornios duermen furiosamente. Pero claro, a toda acción hay una reacción. Tanta obsesión con la objetividad y lo medible hizo que otros filósofos levantaran la mano y dijeran: un momento, ¿y dónde queda la persona? La conciencia humana que experimenta e interpreta todo esto. Y esa reacción tiene un nombre: fenomenología. La propuesta de Edmund Husserl fue revolucionaria. Dijo: para entender de verdad la experiencia, tenemos que hacer una époque. ¿Qué es eso? Es básicamente poner el mundo entre paréntesis, suspender por un momento nuestra creencia de si las cosas son reales o no y simplemente dedicarnos a describir los fenómenos tal y como se nos aparecen en la conciencia, sin más. Y finalmente, la hermenéutica, que nos enseña sobre el arte de la interpretación. Su idea clave es el círculo hermenéutico. Suena complejo, pero es algo que hacemos todo el tiempo. Para entender una parte de un texto, necesitas una idea del todo, pero para entender el todo, necesitas entender las partes. Es un constante ir y venir en el que vamos construyendo el significado. No hay un punto de partida absoluto. Bueno, ha sido un viaje intenso, ¿no? Desde esa primera gran batalla entre razón y experiencia, pasamos a preguntarnos de qué está hecha la realidad misma. Vimos el intento de la ciencia por adueñarse de la verdad con el positivismo, y al final llegamos a reconocer que nuestra propia experiencia y nuestra capacidad de interpretar son piezas clave del rompecabezas. Y así llegamos al final de este recorrido. Y la pregunta original, por supuesto, sigue abierta, quizá ahora con más matices. Después de todo esto, ¿qué pesa más para cada uno? ¿La estructura perfecta y lógica de la razón o la evidencia innegable y directa de nuestros sentidos? La respuesta, al final, sigue definiendo la manera en que cada quien entiende el mundo.